La historia siempre ha guardado secretos oscuros, sombras que se ocultan entre fechas y nombres, esperando ser descubiertas. Aquí no encontrarás simples relatos, sino los ecos de lo que alguna vez fue real. Crímenes, leyendas, apariciones y verdades prohibidas que siguen estremeciendo a quienes se atreven a escuchar. Bienvenido a History Horror, donde la historia se tiñe de sangre y el miedo nunca termina. Los niños verdes de Wall Pit, el misterio medieval más escalofriante. En un día sofocante de verano del siglo XII, en el pequeño pueblo de Wall Pit, Suffolk, Inglaterra, los campesinos que trabajaban en los campos de cebada se detuvieron horrorizados al presenciar algo que desafiaría toda comprensión humana durante los siguientes 800 años. De una de las profundas fosas para lobos que daban nombre al pueblo, emergieron dos figuras pequeñas que al principio parecían niños perdidos, pero cuando se acercaron, los granjeros retrocedieron aterrorizados al ver que su piel brillaba con un verde antinatural que nunca habían visto en seres humanos. Estos no eran niños normales, eran algo que parecía haber salido de otro mundo, trayendo consigo secretos tan oscuros que atormentarían a Wall Pit para siempre. Los niños verdes aparecieron como apariciones espectrales en la boca de una de las trampas para lobos, escalofriante presagio de lo que estaba por venir. El niño tenía aproximadamente 10 años, con cabello verdoso que parecía musgo húmedo bajo la luz del sol, mientras que la niña, ligeramente más joven, tenía ojos que brillaban con un verde tan profundo que parecían pozos sin fondo. Su piel no era simplemente pálida o enferma, era de un verde vibrante y uniforme que pulsaba bajo su superficie, como si algo vivo corriera por sus venas en lugar de sangre normal. Vestían ropas hechas de un material que los aldeanos nunca habían visto. Una tela que cambiaba de color según el ángulo de la luz, tejida con hilos que parecían contener destellos de plata y oro, pero que se desintegraban al tacto humano. Cuando los granjeros intentaron tocar sus vestimentas, las telas se desvanecían como humo, dejando a los niños desnudos y temblando, con su piel verde expuesta brillando con una luminiscencia propia que se hacía más intensa cuando estaban asustados. Pero lo más aterrador era que los niños hablaban en un idioma que sonaba como si las palabras hubieran sido formadas por vientos que soplaban a través de cavernas subterráneas. Sus voces tenían una calidad metálica y hueca que hacía que quienes los escuchaban sintieran escalofríos que llegaban hasta los huesos. No era simplemente un idioma extranjero. Era como si sus cuerdas vocales hubieran sido diseñadas para producir sonidos que los oídos humanos no estaban destinados a procesar. Los aldeanos, a pesar de su terror, eran personas cristianas que no podían abandonar a los niños a su suerte. Los llevaron a la casa del señor local, Sir Richard de Calne, un caballero respetado que había visto muchas cosas extrañas durante las cruzadas, pero nunca nada que se comparara con estos pequeños seres verdosos. De Calne los instaló en una habitación de su mansión, pero pronto se dio cuenta de que había traído algo a su hogar que no era completamente humano. Los niños rechazaron toda la comida que se les ofreció. Pan fresco, carne asada, frutas, verduras, leche. Todo fue rechazado con gestos de repugnancia que sugerían que estos alimentos les causaban dolor físico. Cuando intentaron forzarlos a comer, los niños vomitaron una sustancia verde que quemaba todo lo que tocaba, dejando marcas ácidas en los pisos de piedra que permanecieron visibles durante décadas después. Era como si sus sistemas digestivos hubieran evolucionado para procesar algo completamente diferente a cualquier alimento conocido en la tierra. Durante días, los niños se negaron a comer, volviéndose más débiles pero también más transparentes, como si se estuvieran desvaneciendo lentamente de regreso al mundo del cual habían venido. Su piel verde comenzó a perder intensidad, pero en lugar de volverse más humana, se volvía translúcida, revelando venas que pulsaban con un líquido que definitivamente no era sangre. Los sirvientes de la casa comenzaron a susurrar que los niños eran demonios enviados para maldecir la familia de Calne. Finalmente, después de una semana de rechazo a todos los alimentos, los niños encontraron algo que podían consumir: judías verdes frescas que aún estaban en sus vainas. Pero no las comían de manera normal. Chupaban alguna esencia invisible de las vainas, dejando las judías físicas intactas pero completamente drenadas de vida. Después de consumir esta sustancia misteriosa, las plantas se marchitaban instantáneamente, como si los niños hubieran extraído no solo nutrientes sino la fuerza vital misma de las legumbres. El niño, quien siempre había sido el más frágil de los dos,
comenzó a deteriorarse rápidamente después de llegar a Wall Pit. Su piel verde se volvía más pálida cada día, pero no hacia un color humano normal, sino hacia un gris cadavérico que hacía que pareciera un pequeño fantasma caminando por la casa. Sus ojos perdieron su brillo sobrenatural y se volvieron completamente blancos, como si hubieran sido cubiertos por cataratas, pero aún podía ver de maneras que sugerían que percibía el mundo de forma completamente diferente a los humanos normales. Una noche de otoño, cuando las hojas cambiaban de color y el aire se llenaba con el presagio del invierno que se acercaba, el niño verde murió en circunstancias que aterrorizaron incluso a los clérigos locales que habían venido a administrar los últimos sacramentos. En el momento de su muerte, su cuerpo se desintegró lentamente en una sustancia que parecía clorofila líquida, impregnando la habitación con un olor que era una mezcla de hierba cortada y algo más siniestro que recordaba a carne en descomposición. Su esencia verde se filtró a través de las piedras del suelo y desapareció, dejando solo una mancha que permanecía fría al tacto sin importar la temperatura de la habitación. La niña, devastada por la pérdida de su compañero, comenzó un proceso de transformación que fue tanto fascinante como aterrador de presenciar. Lentamente, durante los siguientes meses, su piel verde comenzó a desvanecerse, pero no uniformemente. El cambio comenzó en sus extremidades y se movió hacia el centro de su cuerpo, como si algo estuviera siendo drenado de ella gota por gota. Durante este proceso, desarrolló la capacidad de comunicarse en inglés, pero la manera en que aprendió el idioma era sobrenatural. Parecía absorber palabras directamente de las mentes de quienes la rodeaban. Cuando finalmente pudo hablar lo suficientemente bien para comunicarse, la historia que contó helaba la sangre de todos los que la escucharon. Describió un lugar que llamaba la Tierra del Crepúsculo Eterno, donde el sol nunca brillaba completamente pero tampoco se ponía nunca. Era un reino subterráneo de túneles interminables y cavernas cristalinas donde su gente vivía alimentándose de la esencia de plantas que brillaban con luz propia. Según ella, había llegado a este mundo siguiendo el sonido de campanas que sonaban desde algún lugar por encima de su reino subterráneo. Pero lo más perturbador de su relato era su descripción de su propia gente. No eran exactamente humanos, sino algo que había evolucionado en paralelo a la humanidad en las profundidades de la Tierra. Tenían la capacidad de comunicarse sin palabras, de ver en la oscuridad total, y de derivar sustento directamente de las plantas vivas sin necesidad de matarlas o cocinarlas. Describía una sociedad compleja con ciudades construidas dentro de cavernas gigantescas, iluminadas por hongos fosforescentes y plantas que crecían sin necesidad de luz solar. La niña también habló de una gran catástrofe que había destruido los túneles que conectaban su mundo subterráneo, sellando a la mayoría de su gente bajo tierra para siempre. Ella y el niño habían sido los únicos en escapar, siguiendo el sonido de las campanas de la iglesia de Wall Pit que de alguna manera habían llegado hasta su reino subterráneo. Pero su escape había tenido un costo terrible. El aire de la superficie era tóxico para su fisiología, razón por la cual el niño había muerto y por la cual ella misma se estaba transformando lentamente en algo más parecido a los humanos de superficie. A medida que los años pasaron, la transformación de la niña verde se completó. Su piel adquirió un tono normal, aunque siempre conservó un tinte ligeramente verdoso que era más notable bajo ciertas luces. Aprendió las costumbres humanas, se bautizó en la fe cristiana, y eventualmente se casó con un oficial real llamado Richard Barre. Pero aquellos que la conocían de cerca notaron que nunca perdió completamente sus características sobrenaturales. Los sirvientes de la casa donde vivía reportaron que durante las noches de luna nueva, su piel recuperaba temporalmente su color verde original, y que podían escucharla hablando en su idioma nativo con voces invisibles que parecían responder desde las profundidades de la tierra. Las plantas en su jardín crecían de maneras anómalas, desarrollando colores y formas que no se veían en ningún otro lugar, como si su presencia alterara la naturaleza misma de la vida vegetal que la rodeaba. La mujer que había sido la niña verde también desarrolló habilidades que sus vecinos consideraban tanto útiles como inquietantes. Podía predecir cambios climáticos con precisión sobrenatural, sabía instintivamente que plantas eran venenosas o curativas, y ocasionalmente demostraba conocimiento de eventos que ocurrían en lugares lejanos sin tener manera normal de saberlos. Algunos la consideraban una bendición, una curandera enviada por Dios, mientras que otros susurraban que seguía siendo una criatura del inframundo que solo fingía humanidad.
Los cronistas medievales que documentaron la historia de los niños verdes, Ralph de Coesal y William de Newburgh, eran hombres educados y respetados que no tenían reputación de inventar cuentos fantásticos. Sus relatos, escritos de forma independiente pero confirmándose mutuamente en los detalles esenciales, sugieren que presenciaron algo que desafió su comprensión del mundo natural. Ambos enfatizaron que habían entrevistado a múltiples testigos y que consideraban el evento como históricamente factual, aunque reconocían que era extraordinario más allá de toda explicación. Las teorías modernas han intentado explicar a los niños verdes como víctimas de anemia por deficiencia de hierro, que puede causar un tinte verdoso en la piel, o como niños flamencos perdidos que habían sobrevivido comiendo solo plantas silvestres. Pero estas explicaciones racionales fallan en dar cuenta de aspectos críticos de la historia. El idioma completamente desconocido, las ropas hechas de material no identificado, la luminiscencia de su piel, la manera sobrenatural en que la niña aprendió inglés y los fenómenos sobrenaturales que continuaron rodeándola durante toda su vida. Quizás la explicación más escalofriante es que los niños verdes eran exactamente lo que parecían ser, visitantes de otro mundo o dimensión que habían encontrado una manera de cruzar a nuestra realidad. Su historia sugiere la existencia de civilizaciones paralelas que evolucionaron de maneras completamente diferentes a la humanidad de superficie, desarrollando capacidades que parecen mágicas desde nuestra perspectiva limitada. La tierra alrededor de Wall Pit nunca se recuperó completamente de la visita de los niños verdes. El área donde emergieron de la trampa para lobos desarrolló una reputación de estar maldita, con plantas que crecían en patrones extraños y animales que evitaban la zona incluso cuando había abundante comida disponible. Los pozos de agua cercanos desarrollaron un sabor metálico que persistía sin importar cuántas veces fueran limpiados, y durante las noches de tormenta, los residentes locales juraban escuchar voces que llamaban desde debajo del suelo. Las generaciones subsiguientes en Wall Pit reportaron avistamientos ocasionales de figuras verdes en los bordes de su visión, especialmente durante el crepúsculo cuando la luz del día se desvanecía pero la oscuridad aún no había llegado completamente. Estos encuentros nunca duraban lo suficiente para confirmación clara, pero eran consistentes en sus descripciones. Figuras pequeñas y verdosas que observaban a los humanos desde la distancia antes de desvanecerse como humo cuando alguien intentaba acercarse. Los descendientes de la Niña Verde, si realmente existieron, mantuvieron características únicas que los distinguían de otras familias en la región. Algunos mostraban habilidades inusuales con las plantas, podían encontrar aguas subterráneas sin instrumentos, o demostraban resistencia a enfermedades que afectaban a otros. Pero estas características se desvanecían gradualmente con cada generación, como si la herencia sobrenatural se diluyera lentamente hasta volverse imperceptible. Más de 8 siglos después, el misterio de los niños verdes de Wall Pit permanece como uno de los eventos más inexplicables de la historia medieval. Su historia nos confronta con la posibilidad aterradora de que nuestro mundo está conectado con otros reinos de existencia de maneras que no comprendemos y que ocasionalmente, seres de estas dimensiones paralelas encuentran maneras de cruzar a nuestra realidad. En las noches silenciosas de Safek, cuando la niebla se levanta desde los campos antiguos y las sombras parecen moverse con vida propia, algunos residentes aún evitan caminar cerca de los sitios donde una vez estuvieron las trampas para lobos de Wall Pit. Los ecos de esa aparición sobrenatural del siglo XII continúan resonando a través de los siglos, recordándonos que hay misterios en nuestro mundo que trascienden la comprensión humana y que algunos visitantes de otros mundos pueden dejar marcas permanentes en nuestra realidad que nunca podrán ser completamente borradas o explicadas.